astrónomo, filósofo, poeta, incluso autor de obras cómicas, que nació en 1548 a Nola, al lado de Nápoles, en Italia, y muere en 1600 justo, en Roma, en circunstancias un poco originales de cuales vamos a hablar. Y muere hoy, muere el 19 de febrero del año 1600 a Roma. Esto, astrónomo, poeta, filósofo, teólogo también, tiene una historia muy asociado a su época, que era lo que se llama el Renacimiento, se dice en español Renacimiento, Rinascita en italiano. Y un momento cuando, después de siglos y siglos del pensamiento único, católico, medieval, hay revolución de pensamiento y gente que tiene ideas y cosas, él nace en esta cosa y tiene una trascendencia importantísima. Pero ahora casi nadie lo conoce, porque nuestros competidores, la Iglesia Católica, han hecho bien su trabajo, quemaron todos sus libros y lo han totalmente en el agujero de la historia de la humanidad. Pero aquí, en la Iglesia Católica, lo recordemos como hemos recordado la vida de toda esta gente, y más atrás porque tenemos otra sala cada semana, una persona diferente, Einstein, el jefe indio Seattle, hace un mes vamos a ver, Angela de Angoulême. Y todas estas personas, uno dice, pero Edith Piaf con Einstein, ¿qué tipo de relación? Ninguna. Pero pago el alquiler y a mí me mola y hago lo que... Entonces, pobrecito, vamos a hablar de él, pobrecito, vamos a ver cómo es la historia. Hablo de él eso como introducción por una persona totalmente coherente, extraordinariamente moderno, que en mi opinión ha creado el mundo que conocemos nosotros y que injustamente ha sido olvidado. Entonces, poniendo esto como introducción, una persona pobre, muy pobre, familia extremadamente pobre, y a 16 años decide que no quiere seguir en la humildad de sus padres, quería aprender cosas y se va de su casa. Conozco Nola porque estuve el año pasado haciendo una actuación ahí, es al lado del Vesubio, un lugar a la vez mágico porque ahí está, el Vesubio es como una amenaza potencial continua, porque en cualquier momento, y hay Pompeya, y ya el presidente, mira lo que puede pasar, y esto te puede tocar a vosotros, y Nola entonces tiene como un momento de, continuamente un potencial de explosión, y creo que el Giordano Bruno era un alto volcán, pero un volcán filosófico. Cuando uno no tiene dinero y no tiene nada de apoyo, lo que se hacía en el siglo XVI era ir en un monasterio y hacerse fraile, porque ahí por lo menos había libros, había instrucción, y es lo que ha hecho. Entonces entra en el monasterio, hace estudios para ser prete, el cura, pero ya empieza a crear problemas porque dice que en la Biblia se habla mucho de Jesús, pero de María poco, y porque entonces en el monasterio hay vírgenes de todas partes, y intento de quitar todas las vírgenes del monasterio a 17 años. No da buena imagen esto en un monasterio dedicado a la Virgen. Y además, en un momento donde se habla de la reforma del protestantismo, eran ideas de los reformistas, el Calvino, quitando la Virgen de la historia bíblica, entonces viene acusado de calvinismo. Yo creo que a 17 años uno no es calvinista, no se le ha hecho para romper los cojones a los demás. Y entonces, faltaba 1 milímetro para que acababa en la Inquisición, en la corte de la Inquisición, pero lo han salvado porque era muy joven.
aprende todo lo que puede aprender en este monasterio. A 22 años se va y, muy moderno, se va de una ciudad a la otra con la mochila, aprende una cosa ahí, hablando con ella, encuentra Copérnicus incluso, y se interesa en la astronomía, se interesa a todo. Y en 4 años ha dado la vuelta de toda la Italia, con una fama que va creciendo de un hombre que tiene ideas increíbles, ideas influenciadas por el copernicismo de Copérnicus, pero que va más lejos. Copérnicus que dice, primero, que dice, la Tierra no es el centro del mundo, que es el Sol y que todo esto da vuelta alrededor del Sol. Terrible para los cristianismos, porque quita toda la simbología cristiana del centro, la cosa de Dios, la creación, Génesis, jodea Génesis básicamente. Y entonces, pero él va más lejos, ya 25 escribe mucho esto con la mochila, y dice que, ¿por qué quedarse con el Sol como centro del universo? El Sol básicamente es solo una estrella, y hay mogollón de estrellas, y todas esas estrellas quizás tendrán también planetas, y que en un universo casi infinito de estrellas, todos estos tienen planetas, y va escribiendo estas cosas y charlando con la gente. Basta, la Italia se hace pequeña para él, y va en Francia, va en Alemania, y va contando estas historias, y va creciendo. Llega hasta París, y el rey Enrico III, si no me equivoco, descubre este hombre que va hablando, discutiendo, que ya está formulando cosas revolucionarias. En el sentido, dice, si hay una civilización sobre nuestra Tierra, que es solo una planeta alrededor del Sol, como hay otros planetas, y la gente pensaba en la época que Marte tenía población también, y empezó a pensar esto, y dice, pero si hay otros planetas alrededor de otras estrellas, hay seguramente otras civilizaciones por ahí, y entonces empezó un rollo de extraterrestres. Pero sigue diciendo, pero estos extraterrestres habrán también una religión. Y él no quita la idea de un Dios, no era ateo absoluto, era contrario a las religiones y panteísta, pero pensaba un Dios. Entonces, Dios formó todas estas estrellas, formó todos los planetas alrededor de las estrellas. Dios en nuestro planeta ha mandado profetas y Jesús y tal, su hijo, para informarnos de la belleza y todo. Entonces, ¿pero por qué ha mandado su hijo a nuestro planeta y podría haberlo mandado en cualquier lado? Yo no lo estoy inventando, está escrito, son libros. Y empezó a decir, o no hay Jesús, o hay una multitud infinita de Jesús. Dios manda a cada planeta un Jesús. Entonces, ahí, en el Vaticano, tú ves en el panel de control, luz al rojo. A complicar mucho la historia. Y después, pero Enrico III, que también tenía sentido de humor, porque a mí me viene siempre la duda cuando tú lees todo eso, que era también autocómico. Era su manera de joder seriamente la iglesia, pero descojonándose. Y después dice, si hay una multitud de Jesús, se puede imaginar, visto que hay una multitud de planetas diferentes, de tamaños diferentes, que hay Jesús más grande o más pequeño, más importante o menos importante. Hay una jerarquía de Jesús. Y esto complica todavía más la historia. El mundo calvinista le gusta mucho esto porque le gusta solo para ver la cara de los curas. Y enseña a Frankfurt, enseña a Ginebra, enseña a Londres, 2 años a Londres, como astrónomo y teólogo, y pues siempre más con estas teorías increíbles sobre una jerarquía de Jesuses diferentes, más cerca o menos cerca de Dios y todo esto, que es una complicación monstruosa. Y esto pasó, que después de 2 años con éxito a Londres como profesor, imagina un chico de nada, un chico sin familia, una familia muy humilde, y llega a ser profesor de Tolosa, a Londres y todo, solo por su propio, por el morro básicamente.
una especie di Trump dell'epoca. E final della storia, un veneziano, un aristocrata veneziano, manda una carta a él diciendo que lástima que un pensador tan grande como usted se encuentra fuera de Italia, ¿por qué no venir en nuestro y compartir con el pueblo italiano sus ideas y sus ideales? Él no iba a venir a Italia por el miedo de la Roma y de la Inquisición. Pero Venecia, all'epoca l'Italia non era unificada y Venecia era un estado muy liberal, muy abierto, ¿no? Quizás por el carnaval de Venecia, ¿no? Entonces quizás el menos católico, el menos romano, menos bajo la influencia del Papa. Y entonces acepta. Y esto, Aristócrates dice, yo puedo ser su mecena, yo tengo palacios y todo, y usted podría haber un observatorio astronómico, un telescopio y todo, yo pago todo. El tío va, llega a Venecia y era una trampa de la Inquisición. Fue cogido inmediatamente, entra en el palacio, ¡chao! Y intenta hacerse juzgar por la Inquisición de Venecia, que era como más indulgente, más tranquilo que lo de Roma, pero no, era bien organizado, y lo traen inmediatamente a Roma. Y ahí pasa los últimos 8 años de su vida en las peores de las cárceles del Castel Sant'Angelo, en el centro de Roma, ratas, tipo Rambo. Y cada semana lo sacaba un martes, cada semana, frente a los obispos o el obispo de la Inquisición de Roma. Jesús hay. Después una multitud. Muy bien. Que vuelve a la ¿cómo se dice? A la celda, al calabozo. Y esto era el ritual si él decía no, hay solo un Jesús, ese Jesús es hijo de Dios, él salía y era claro, tú sales y dices esto. A Galileo le habían hecho más o menos la misma historia y Galileo después del tratamiento dice, mira, pues no, la tierra es plana, hay un agujero, el sol pasa en el agujero, muy lógico evidentemente. ¿Usted cree en eso? Sí, se nota, se ve. Y pues saliendo dice, y pure se mueve, dice de la leyenda. Y a pesar de todo, la tierra se mueve, pero no sin que la cosa lo oye, la Inquisición. Pues él quizás era más tonto, Giordano Bruno, es honesto y cabezoto. No, a cabo de 7 o 8 años, ¿cuántos? ¡Mogollón! Llegamos a diciembre del 1599, diciembre. Y la popularidad de esto, fraile, astrónomo, filósofo, escritor, crece porque la gente sabe que está ahí. Y sabe que está ahí. Y en esos 8 años la investigación científica ha ido más lejos, y la gente se empezó a darse cuenta, quizás es verdad lo que dice la Iglesia Católica se está equivocando, entonces se transforma en martirio este pobre hombre a quien saca cada semana. Y visto la situación, la Inquisición dice, esto nos va a salir de las manos, esta situación, vamos a acabar con esta cosa y lo vamos a matar. Y entonces nos sacan esto, final del 1599, en diciembre, dice, ahora es la última vez que pedimos esta pregunta. Hay multitud de Jesús, ¿no? Y el tío no cambia un coma, multitud de bien. Entonces el día hoy es 19 de febrero, el próximo, será la hoguera. Será condenado a muerte sin sangre. Esto es la manera de decir la hoguera. Que parece como simpático, ¿no? Estás condenado a muerte sin derrame de sangre. ¡Ah, qué bien! Esta es la buena noticia. La mala noticia es que te vamos a quemar. Entonces, fue condenado a muerte sin derrame de sangre, lo ponen una hoguera en una plaza
plaza también contraddittoria, la plaza de Campo di Fiori, que es una plaza súper simpática, si uno va a Roma hay que visitarlo, es así de turista, solo es muy conocido, y ahí la hoguera fue llevado ahí, tanto que tenía miedo del pico de Giordano Bruno y sabiendo que la población era en su favor, la han atado y han puesto una pelota en la boca y atado la pelota también para que no pudiera decir nada de la hoguera. Sus últimos instantes que fue cronicado, ¿se dice cronicados? Que fue relatados por cronistas de la época, dice que un cura se acercó con una cruz y él consiguió, a pesar de la escuadra, a quitar la cabeza y mirar del otro lado. Y después, ¿alguien tiene un mechero? Y yo, vamos. Y muere así. La iglesia ha hecho muy bien su trabajo porque todos sus libros fueron quemados, han conseguido que de él no se habla nada. Pero en el siglo XIX, en el movimiento ya liberal italiano, Garibaldi y tal, hay gente ateos que se han recordado de su vida y han conseguido con un crowdfunding, creo que se dice, de poner un monumento ahí. Entonces en la plaza del Campo de Fiori hay un monumento, mucha gente ahí no sabe de qué va, el monumento se ve un fraile enorme, una cosa, y es Giordano Bruno, un monumento del siglo XIX, en el sitio mismo donde fue quemado, por decir básicamente que había muchos planetas alrededor de muchísimas estrellas, que estas estrellas eran igual como nuestro Sol y tal, entonces de una modernidad, y pues creando confusión en la teología por lo que decían sobre Jesús. Yo estuve ahí muchas veces y una cosa también que impacta es que han puesto un McDonald's en la plaza. Y en verano hay mucho calor, dejan las puertas del McDonald's abiertas y sale olores y grasa frita. Y te que recordar de todo el mundo. Yo soy y pues, hostia, la hoguera. Y eso, pero bueno, sus textos, algunos se han salvado. Era inspirado por Ramon Llull, por su panteísmo. Lo viene más reconocido quizá en el mundo protestante por esta visión no mariano del cristianismo. Pero sus textos y sus textos cómicos, todo esto están ahí, la gente está intentando buscarlos, algunos se han salvado y sus tratados astronómicos hoy en día se lee, es cierto, es decir, lo que él dice es lo que sabemos, no hay nada, pero en su época uno venía condenado a muerte por decirlo. Entonces, ahí es el punto, una persona que murió y después durante siglos sin trascendencia, pero que al fin nos ha revolucionado la vida y que nos ha permitido conocer el universo y nuestra posición en el universo y finalmente quitando fuerza al absolutismo católico, porque el hecho mismo que la Tierra no es el centro del mundo, después a nivel teológico tiene muchísimas implicaciones y él lo había desarrollado a su manera con esta historia de los Jesús. Por todas estas razones vamos a hacer un aplauso, pero a nuestra manera, católico, para Giordano Bruno. ¡Guau, guau, guau, guau! Señores, señores, podemos ir ahora quizá con Mahler otra vez, porque lo que voy a decir ahora es los últimos minutos. No sé si lo sabéis, pero estamos viviendo momentos, instantes, semanas únicos a nivel mundial. El momento inconcebible hace unos años, en este momento, es en la presidencia de Trump. Y yo quiero ponerlo muy claro. Soy encantado de la vida con Trump. El peor que podía haber pasado era que Hillary Clinton llegaba al poder porque era lo mismo. Pero hipócritamente,
soy mujer, amable, todo esto, y pues bomba aquí, explosión aquí, y me voy a joder eso, pero con amabilidad. El buen de Obama, por ejemplo, qué amable era Obama, destrozado la Libia, fue sus órdenes. Han cogido a Gaddafi y fue sodomizado y después matado con un disparo en el culo a Gaddafi. Y las fuerzas americanas de intervención estaban ahí atrás y han dejado por la ¿cómo se llama? La chusma, ¿no? Y porque el Gaddafi tenía conversaciones con todos los grandes jefes de Estado, era dentro del sistema y podía, si era tan mal, ¿por qué no lo había llevado al tribunal de La Haya y juzgarlo como se debe? No, la han matado, así dejado matar, así no podía hablar. Un año o dos más tarde cogen a Osama Bin Laden, operación helicópteros negros, ¡boom! Lo matan inmediatamente. Y él no era armado, era con sus mujeres, podía haberlo cogido en el helicóptero, no. Y además, sobre el mar han tirado el cuerpo del helicóptero en el mar. Porque Osama Bin Laden podía haber hablado también mucho. Yo encuentro en Suiza un hombre, después de mi espectáculo, un hombre muy elegante, suizo, y de Montreux, y pues me dice, usted me gusta su humor porque es muy político y todo, y yo tengo una historia que quizás se le puede interesar. Un hombre elegante de 70 años, como puede ser mucho oro y todo, Rolex. Y yo digo, ¿de qué va la historia? Dice, Osama Bin Laden ha trabajado 6 años conmigo. ¿Quieres la historia? Y hemos tomado el café y la historia no era nada de extraordinario. La historia era que él era un alto dirigente suizo de las Naciones Unidas, encargado de los refugiados de Afganistán en la guerra de Afganistán de entonces contra los rusos y los Freedom Fighters, que ahora se llaman talibans, pero antes eran Freedom Fighters. Osama Bin Laden trabajaba en las Naciones Unidas y organizaba los refugiados afganos en Pakistán. Esto era su misión. Este hombre no veo que este hombre tenía razón de mentirme. Me ha contado una historia que me parece muy plausible. Pero que toda la gente de las Naciones Unidas sabía que él no era pagado de las Naciones Unidas, era pagado del gobierno estadounidense, porque representaban a ellos, y era encargado entonces de los refugiados, pero pagado por los estadounidenses, y todos sabían que no le importaba mucho de los refugiados. Intentaba de captar a jóvenes en los campos de refugiados, formarles y mandarles contra los rusos en Afganistán. Organizaba la lucha armada contra los rusos y Bin Laden era organizador de la CIA por los... Entonces, era muy interesante todas estas informaciones. Si lo hubieran cogido a él y llevado al tribunal, Bin Laden podría haber hablado de todo esto. De la misma manera también Saddam Hussein fue condenado a muerte y todo en el tribunal del juicio sin micrófono. Estaba en una jaula con cristal así y Saddam Hussein no le podía hablar. Y de ninguna manera habíamos oído, él podía haber hablado muchísimo, Saddam Hussein, de sus amistades con todo el gobierno americano, contra los iraníes. Pues esto era la norma de los gobiernos estadounidenses, y lo que hacen a nivel extranjero lo hacen también en Estados Unidos. Es decir, Obama, presidente negro, pues nunca fue matado más negros por la policía americana que bajo su mando. Entonces, todo esto para decir que ahora toda la gente está sorprendido y qué horror. Trump hace precisamente la misma cosa, ¿no? La única cosa que es impresentable. Y es un Jesús Gil multiplicado por 10. Y dice, en los 1000 comentarios que hace, a veces dice cosas que son de unas verdades grandes, como la casa. Por ejemplo, durante el Super Bowl, yo voy a hablar de las naciones de Estados Unidos y conozco bien los Estados Unidos. Super Bowl es la final, no sé, es un Barça, Real Madrid, y más, todo el país está ahí. Y dentro de la Super Bowl había una entrevista del nuevo presidente, entonces Trump,
no sé, 60 millones de personas ven la televisión y el entrevistador conocido de todos los americanos dice, señor Trump, pero usted es amigo con Putin. Entonces 60 millones de personas, entre la primera parte y la segunda parte del Super Bowl, y él dice, pues sí. Y el otro dice, pero es un killer, dice, es un asesino, dice el entrevistador. Dice, sí. Pero dice, pero nosotros también. Lo dice. Pero qué cojones. Y dice, ¿qué piensas? ¿Que somos todos inocentes? La política se hace así. Él es asesino y nosotros somos asesinos también. Y entre asesinos nos vamos a entender. No, ¿cómo se llama? La lógica era como... Y tanto que tú ves, está en internet y ha dado vueltas mucho en Estados Unidos, tú ves el periodista así. Y no ha sabido cómo seguir, bueno, pasamos a otra cosa. Y pues hay momentos de este estilo, pero lo que estoy diciendo es que todo lo que se ha hablado en los últimos años de la élite, el 1% que gobierna el mundo y todo, pasaba por Washington y pasaba por esta gente. Y toda esta gente ahora están, no saben qué hacer. Muy arriesgado por el señor Trump, porque podía acabar como Kennedy o acabar como Martin Luther King, porque en América es bastante rápido. Y yo veo una horrible posibilidad, es que el vicepresidente Pence, que él es como super guay, amable y todo, pero hijo de puta. Pero entra el hijo de puta y siempre normalizado, y van a encontrar la manera que te saca. Pero la verdad, y su mal gusto, me encanta el mal gusto de Trump. Porque ridiculiza el poder imperial, el Wall Street necesita elegancia. El Obama hablaba perfectamente, hacía unos discursos de predicador, pero no decía nada, pero era como muy bien dicho y tal, ¿no? Nosotros, el mundo americano. Y él no puede poner una palabra detrás del otro. Si uno entiende el inglés, yo recomiendo de ir a YouTube y ver las ruedas de prensa de Trump. Son amenazas. Empieza la palabra, pero después ve que no sabe cómo. Benjamin Netanyahu, que era el grande, entonces llega ahí y están los dos frente a los periodistas. El Trump anuncia así, ya no queremos 2 estados en Palestina, un estado, o quizás 2, o 1, o si quieren. Y dice, ella Netanyahu ahí, listo, ¿sabes? Y dice, mi amigo, y dice, y se equivoca el nombre. Dice, Vini Yantamanyanu, que sale mal el nombre. Entonces el otro, no, me llamo Netanyahu. Pues como lo ha dicho, dice, esto es el presidente de los Estados Unidos. Hay otras cosas que son, la verdad, yo me veo de risa. Hay un selfie que ha hecho la vuelta de todas las redes en Estados Unidos, de un cliente de un restaurante donde comía Trump hace pocos días en Florida. Y, ¿sabes? El presidente de Estados Unidos, en cualquier lugar que viene, a 2 metros atrás hay un oficial del ejército americano con una maleta que se llama el fútbol en el jergo militar. Es donde hay todos los botones de las bombas atómicas. Es decir, que la maleta es el contacto permanente del presidente de Estados Unidos en su coche o cuando camina a 2 metros, es porque sí hay que intervenir, y él tiene códigos y esto, todas las armas nucleares. Pues un cliente del restaurante se ha hecho un selfie con el oficial de que tiene una cadena en la maleta, y el otro está en una mesa 14.000 bombas atómicas y yo lo veo como genial. Es, no sé, el bufón al poder, y ridiculiza todo lo que... ¿Y qué es eso, como decía antes? Pero qué serio.
no son, esta gente son sinvergüenza, son gente que nos estafa, son las bancas, son Wall Street y todo eso. Entonces, ¿qué respeto tienen? No merecen respeto y por lo menos tienen uno no respetable. Y entonces en sintonía con la sensación. Entonces, una opinión quizás minoritaria en Estados Unidos, lo que yo digo, pero sí que es un movimiento, hay gente que lo piensa de esta manera. Entonces, también esto de pensar que aquí en la Iglesia Católica nos gustan los patos feos. Y Trump es un pato muy feo.